Hola, ¿cómo están? En días anteriores, el exgerente financiero del CONAVI, Carlos Solís, involucrado por la Fiscalía y el OIJ en la trama del caso Cochinilla, brindó una reveladora declaración en su indagatoria ante los fiscales y de la cual algunos miembros de la prensa tenemos copia. En esa declaración ante los fiscales, Solís justifica los movimientos presupuestarios que se hicieron varias veces en el CONAVI y que la Fiscalía califica como malversación, que ojo, no es robo, sino es usar en otros destinos plata que se tenía previamente destinada para otras cosas. En esa justificación dice varias cosas importantes. Una de ellas es que esos movimientos se hicieron en coordinación con Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional. Y deja claro, además, que él no puede hacer esas modificaciones, sino el Comité de Finanzas en algunos casos y el Consejo de Administración del CONAVI en otros. Es así como pide que se llamen a declarar como testigos a Rocío Aguilar, la entonces ministra de Hacienda, a Rodolfo Méndez, el ministro del MOP, a Camilo Saldarriaga, el exasesor presidencial que tenía a cargo esa coordinación, y a José Luis Araya, el director de la Tesorería Nacional. Pero, ¿cómo y por qué se hicieron esos movimientos presupuestarios? Vamos a usar unos gráficos para entenderlo mejor. El cuadro rojo es el presupuesto que cada institución coordina con el gobierno para que sea enviado a la Asamblea Legislativa. El cuadro azul es el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y el cuadro verde es lo que finalmente Hacienda desembolsa. En teoría, el cuadro verde y el azul deberían ser exactamente iguales. Empecemos en 2018 en CONAVI, en el que el presupuesto solicitado fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero veamos lo que pasó según Solís. A final de año, Hacienda dejó de desembolsar 70,000 millones de colones. Esto generó que el CONAVI terminara con un déficit de 29,000 millones de colones y con algunas obras, ahora sin plata para pagarlas, que estaban en ejecución y con algunas facturas con varios meses de atraso que le pueden generar intereses moratorios que todos tenemos que pagar. ¿Por qué se dejó de girar esa plata, esos 70,000 millones? Según Solís, para maquillar los resultados fiscales y que el déficit fiscal fuera menos para calmar a las calificadoras internacionales. Vamos a 2019, donde además de arrastrar el déficit o faltante de 29,000 millones de colones, antes de entrar en discusión a la Asamblea Legislativa, ya el presupuesto tenía un recorte de otros más de 25,000 millones de colones y así fue aprobado. En ese momento y ante la necesidad de reponer esas platas, porque entonces empezaron a pagar de ahí las platas que ya estaban en ejecución y las platas de facturas que ya estaban vencidas, entonces la administración del CONAVI buscó una reunión en Casa Presidencial. En esa reunión estaban Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda, Rodolfo Méndez, el ministro del MOP, Camilo Saldarriaga, el entonces asesor presidencial que tenía a cargo esa coordinación, José Luis Araya, el director de la Tesorería Nacional, Mario Rodríguez, el director del CONAVI, y Carlos Solís, el gerente financiero del CONAVI. Según Solís, en esa reunión, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se comprometió a enviar a la Asamblea Legislativa 2 presupuestos extraordinarios para reponer esos recursos que ya estaban comprometidos porque había que reponerla en los proyectos en los que originalmente estaban destinados. Aunque los 2 presupuestos extraordinarios se aprobaron, al final de año, Hacienda nunca giró los 30,000 millones de colones del segundo presupuesto, generando así un déficit o un faltante al cerrar el año de 8,000 millones de colones. Y así empezamos 2020, arrastrando un déficit de 8,000 millones de colones, pero restando además 14,500 millones, producto, entre otras cosas, de la entrada en vigencia de la regla fiscal. Conforme fue pasando el año y en media pandemia, como disminuyó la recaudación de impuestos a los combustibles, los diputados recortaron vía presupuesto extraordinario todavía más y más plata, aunque al final de año le reconocieron un poquito de esa plata. De hecho, en la gráfica la podemos ver como la mitad de uno de esos cuadritos. Sí, ese justamente. Otra vez, el Comité de Finanzas del CONAVI y el Consejo de Administración tuvieron que correr para modificar los presupuestos y destinarlos a otros proyectos que ya estaban en ejecución o en facturas que tenían meses de atraso.
Abro paréntesis. Solís dice que no se aceleró el pago de ni una sola factura, sino que de todas las empresas se pagaban con atraso. Más bien, debimos de haber pagado un montón de dinero en intereses si don Carlos Solís tiene razón. Lo cierto es que a final del año 2020, Conavi entonces cerró con un déficit o faltante de 10.000 millones de colones. ¿Ven por qué era importante entenderlo? Ahora quedan, eso sí, en el aire, muchas otras preguntas. ¿Por qué la Fiscalía dice que hubo malversación si fueron modificaciones que se hicieron como lo permite la ley? ¿Se hicieron en serio como lo permite la ley? ¿Tenía potestad el Comité de Finanzas y el Consejo de Administración para hacer esas modificaciones? ¿Pudo hacerlas don Carlos Solís, a quien la Fiscalía acusa de haber recibido sobornos para esto? La plata de la supuesta malversación, entonces, ¿sí es cierto que está en obras ya? Si las obras están mal hechas, ¿por qué no se hacen efectivas las garantías millonarias que tuvieron que pagar las empresas? Continuaremos buscando para que todos entendamos mejor este caso y tengamos muchísimo más criterio para formarnos una opinión. Hasta la próxima.